Seguimos en el capítulo 9, la continuación. Esta es la sección número 2. Además de tomar medicamentos para fortalecer los huesos, decidió hacer una dieta especial y tomar distintas vitaminas y suplementos alimenticios, pero nada parecía detener las fracturas. Se podía romper un solo hueso por subir un tramo de escaleras o bajar del bordillo. Era como esperar en cualquier momento la siguiente serie de pesadillas. Curiosamente, cuando Lori no usaba muletas ni cojeaba, parecía estar totalmente sana. La mayoría de las personas suponían que su bastón era una especie de accesorio excéntrico y muchas no creían que tuviera una enfermedad debilitante, lo cual hacía que a veces le costara recibir el tratamiento especial que necesitaba, llenándola de frustración. Intentar convencer a los demás de su enfermedad afianzó su identidad de persona enferma, aumentó su intención de demostrar que tenía una incapacidad y reforzó su idea de estar discapacitada. Mientras los demás hacían todo lo posible por ocultar sus propias debilidades y vulnerabilidades a todo el mundo, Lori descubrió que ella, en cambio, estaba proclamando las suyas a los cuatro vientos constantemente. Invertía mucha energía en intentar controlar lo máximo posible su entorno. Se fijaba en todo lo que comía y bebía, evaluando todo cuanto ingería. Calibraba hasta el milímetro cualquier paseo que diera por el vecindario. Incluso calculó el peso máximo que podía llevar del supermercado, 5 kilos, que era también el límite de peso que podía ganar antes de que sus huesos empezaran a empeorar. Por más agotador que fuera, era lo único que Lori sabía hacer. Su abanico de opciones se fue reduciendo cada vez más mientras limitaba las cosas que podía realizar físicamente para intentar evitar cualquier fractura. A medida que su estilo de vida se fue limitando, su mente también se fue estrechando. Sus miedos aumentaron, su depresión empeoró y, pese a sus esfuerzos, al final no pudo evitar tener que dejar de trabajar. La mujer que en el pasado había corrido, bailado y participado en competiciones del culturismo, ahora no podía practicar más que yoga para mantenerse en forma, y a finales de la treintena ya ni siquiera podía hacer hatha yoga. Durante años, el único ejercicio que estuvo realizando fue respirar vigorosamente sentada en una silla, aunque a principios de la cuarentena su médico le permitió por fin nadar un poco. Intentó varias veces curarse por medio de terapeutas, médicos holísticos, terapia energética, sonidoterapia y homeopatía, buscando siempre soluciones en el exterior. Unas pocas veces se había sentido mejor después de una sesión de terapia energética y había ido directamente al traumatólogo para pedirle que le hiciera nuevas radiografías, pero al ver que todo seguía como siempre, volvía a deprimirse. Se decía, igual no me queda más remedio que resignarme. Cada mañana se despertaba abrumada, aterrada, y convencida de que no podría soportar lo que la vida le tenía reservado. Subtema: Lori aprende lo que es posible. Lori y yo nos conocimos en el 2009 después de que ella vio la película documental ¿Y tú qué sabes? El concepto de que una persona podía probablemente crear una vida totalmente nueva le fascinó. La conocí mientras yo cenaba antes de seguir con el taller que impartía en un centro de retiro a las afueras de Nueva York. Charlamos de mis cursos sobre el cambio personal y aquel agosto se inscribió enseguida a mi siguiente clase. Cuando Lori asistió por primera vez a mi taller, oyó que era posible cambiar su cerebro, sus pensamientos, su cuerpo, su estado emocional y su expresión genética. Hablé en él de los cambios físicos, pero Lori tenía creencias muy arraigadas sobre su enfermedad y su cuerpo, y además se había quedado anclada emocionalmente en el pasado.
No tenía ninguna intención de curarse, ni siquiera creía que fuera posible. Había acudido a mi taller simplemente porque deseaba sentirse mejor consigo misma. Lori aplicó los principios que yo enseñaba lo mejor posible, pese a no poder creer sentirse diferente. En cuanto terminó su primer taller de fin de semana, lo primero que hizo fue dejar de compartir su diagnóstico con todo el mundo. Aunque no pudiera controlar sus emociones, concluyó que al menos podía controlar lo que decía en voz alta. Así que, a no ser que necesitara pedir una silla en una fiesta o explicarle al chico con el que habías tenido una cita por qué no podían ir a dar un paseo, dejó de mencionar su enfermedad. Eligió centrarse en el objetivo de sentirse bien por dentro, mantener una profunda conexión con una fuente divina desconocida, conseguir un maravilloso trabajo en el que sobresaliera, encontrar a su alma gemela y mantener relaciones estrechas y sanas con sus amigos y familiares. Lori se concentró luego en cambiar algunas formas de comportarse. Se dedicó a observar sus pensamientos y palabras y se recordaba una y otra vez que debía dejar sus viejos hábitos repetitivos y destructivos. Siguió meditando y participando en mis cursos. Para darle un significado a lo que estaba haciendo, releía religiosamente las notas que tomaba en clase y se mantuvo en contacto con el máximo número de alumnos posible. Con el paso del tiempo, Lori empezó a sentirse mejor y más útil y fuerte durante un pequeño, aunque perceptible, porcentaje del día. Se decía a sí misma, cambia 20 veces diarias, en cuanto advertía que su mente regresaba al pasado. Aunque los pensamientos negativos volvieran a acosarla de pronto un centenar de veces al día, poco a poco fue adquiriendo algunos pensamientos nuevos. Los anotaba en un papel e intentaba creer en ellos con toda su alma. Se dedicó a esta tarea con fervor, pero le llevó casi 2 años sentir realmente esos nuevos pensamientos. En lugar de ser presa de la frustración, se recordaba a sí misma que si le había llevado tantos años crear la enfermedad procedente de su estado emocional, también tardaría lo suyo en descrearla. Al mismo tiempo se decía que antes de que surgiera un nuevo yo, su yo antiguo debía morir en el sentido biológico, neurológico, químico y genético. Las circunstancias de su mundo exterior empeoraron antes de que ella mejorara. Una inundación destrozó su hogar y otras situaciones del piso donde vivía le crearon nuevos problemas de salud. Lori me contó que cada vez que se sentaba a meditar y repasaba la que sería su vida ideal, se sentía como si estuviera diciendo una mentira. Y luego, al abrir los ojos y encontrarse de nuevo en sus circunstancias de siempre, le sentaba como un bofetón en la cara. La animé a dejar de definir la realidad con los sentidos y seguir intentando cruzar el río del cambio. Lori siguió asistiendo cojeando a mis talleres, algunas veces malhumorada y otras agradecida, persistiendo en su esfuerzo. También reunió al mayor número posible de alumnos de su ciudad para meditar juntos. Como apenas había alguna situación en su vida que fuera agradable, pensaba, ¿qué diablos? Al menos mientras estoy con los ojos cerrados, viviré durante 1 hora al día una realidad distinta en la que el cuerpo no me duele. Estoy en una casa segura y tranquila y mantengo una relación plena y afectuosa con el mundo exterior y con mis amigos y familiares. A principios del 2012, durante uno de mis talleres progresivos, Lori experimentó un gran avance en su experiencia meditativa. Todo su ser se estremeció en el sentido literal y figurado. Fue como si físicamente se sintiera una agitación tremenda y luego una gran liberación. Se puso a temblar, el rostro se le contrajo y sus brazos se agitaron convulsivamente mientras hacía todo lo posible por seguir pegada a la silla. Sintió una alegría inexplicable, lloró y rió, y de su boca salieron unos sonidos que no pudo explicar. Había liberado todo el miedo y el control que había usado para no venirse abajo.
Por primera vez en su vida sintió una presencia divina y supo que no estaba sola en la vida. Lori me dijo, percibí algo, alguien, una presencia divina, y esta conciencia conocía mi existencia y se preocupaba por mi bienestar, pese a no creer yo que pudiera existir algo así. Esta conciencia me había estado prestando atención y además sabía que para mí ese cambio era una tarea hercúlea. Por fin se había conseguido relajar y calmar, y sintió que toda la energía que había estado volcando al intentar controlar sus movimientos físicos y su vida se empezaba a liberar. Cuando acudió a mi siguiente curso, advertí que Lori andaba sin cojear y sin el bastón. Se veía feliz y risueña, y se reía de sí misma en lugar de estar irritada, enfurruñada y con el rostro desencajado por el dolor. Estaba transmutando el miedo en valentía, la frustración en paciencia, el dolor en alegría, la debilidad en fuerza interior. Estaba empezando a cambiar por dentro y por fuera. Su cuerpo, liberado de la adicción a esas emociones limitadoras, vivía ahora menos en el pasado y se estaba dirigiendo hacia un nuevo futuro. A principios de la primavera del 2012, el traumatólogo le dijo durante una revisión de rutina que 2/3 de la fractura que tenía en el fémur desde los 19 años, fractura que aparecía en todas sus 100 y pico de radiografías, había desaparecido. No supo explicar este fenómeno, pero le sugirió que empezara a hacer ejercicio con una bicicleta estática en el gimnasio durante 10 minutos, 2 veces a la semana. El mensaje le sonó a música celestial y ella así lo hizo. Fin de la sección 2 del capítulo número 9.